Ya estamos. Hola Eva, ya estamos en vivo. ¿Puedes empezar, por favor? Buenas tardes a todos los estudiantes que están en este momento conectados a esta, no la voy a llamar conferencia, sino a una transmisión de conocimiento, de experiencia en este tema tan importante hoy para el aprendizaje y la investigación. Vamos a ver, hemos titulado este espacio, como le estoy llamando yo, de un poco de conversación. Podemos conversar, podemos preguntar sin ningún problema. Soy Eva Flores, bibliotecóloga de profesión. Estoy como coordinadora en la Biblioteca de la Universidad del Pacífico. Y es a través de esta Dirección de Formación Extraacadémica, gracias a esta organización que han hecho de este taller, podemos estar aquí presentes para hablarles de este tema fascinante para mí, de cómo citar correctamente los trabajos académicos. Todos los que hemos empezado una carrera y ustedes en este momento han empezado a hacer trabajos en cada materia en las que los profesores les han indicado qué tienen que hacer. Han presentado un ensayo y vamos a ver a través de esta presentación a la que les invito a hacer preguntas en cualquier momento. No hay ningún problema en contestar de inmediato las preguntas o si desean al final también. Entonces, empezaremos por decir, vamos a tratar la citación APA, ¿sí? Como una alternativa de solución para que no nos acusen de plagio, ¿no? No queremos, porque el plagio tiene sanción. Entonces, vamos a ir viendo qué está pasando actualmente. Según nuestro investigador Héctor Maleta en el año 2015, cuando escribe Hacer Ciencia, su libro, Hacer Ciencia, dice que los escritos científicos son productos de la ciencia, ¿sí? Por eso les hablaba en un principio. Todos hacemos de alguna manera un escrito, ¿no? Un ensayo, una tesis, un artículo para una revista. Y también son resultados empíricos, es decir, de ese trabajo de campo, ¿no? Vamos a recoger datos para después analizarlos y luego de ahí plasmarlos en un documento. Esos son los escritos científicos. Y hay de diferente tipo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en la diapositiva, en la imagen, a científicos que ya son muy conocidos y hemos visto sus trabajos a lo largo del tiempo. ¿Por qué hablamos de escritos científicos? Porque estos tienen que ser rigurosos, tienen una suerte de rigurosidad, en el sentido que vamos a emplear estrategias para la escritura, esta escritura académica. Vamos a ser coherentes en el contenido que vamos a expresar a través de la revisión de la literatura, ¿no? Tenemos que ser originales y esto es uno de los aspectos más importantes que trata este libro que les he mencionado de Héctor Maleta, ¿no? Tenemos que ser originales. Nadie escribe nada parecido o similar, ¿no? Todos hacemos un trabajo original. Nadie hace una investigación igual a otra.
y somos respetuosos de la comunidad científica. Quienes nos van a leer tienen que saber, ¿no?, qué es lo que estamos leyendo. Hay un tipo de carácter expositivo. Tenemos que tener coherencia en el contenido, en la temática que estamos desarrollando, ¿no? Hay una unidad temática, por eso dicen los escritos científicos tienen eso. Hay todo un aparato bibliográfico porque vamos a consultar fuentes, ¿no? Para elaborar un escrito científico o un escrito, ¿no?, académico de la universidad. Vamos a revisar literatura y esa literatura es la que nos va a servir como un insumo, dice Maleta. Todos estos insumos son las obras de otros autores que vamos a revisar para elaborar un nuevo documento. Es decir, vamos a construir conocimiento en base a los conocimientos de otros, pero es original, va a seguir siendo original. Hay un lenguaje adecuado, ¿no? Hay un lenguaje adecuado. La audiencia, quienes nos van a leer, tienen que entender lo que estamos escribiendo. Entonces, también tenemos que tener esas habilidades y desarrollar ese criterio importante para tener en cuenta estos temas que les estoy poniendo aquí en los escritos científicos. Entonces vamos a ver en primer lugar cuál es la importancia de la citación. La citación en sí misma, algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos, algunas normas que hemos extraído de las normas APA, ¿no?, de la Asociación Americana de Psicología. Algunos, no hemos plasmado todo porque son más de 600 páginas, porque el manual APA tiene 3 partes importantes que yo he tratado de identificar. Una parte que nos ayuda un poco a la redacción, ¿no? El empleo de mayúsculas, el empleo de las abreviaturas, cómo redactamos un artículo científico, la parte de las citas y las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces vamos a ver nosotros de alguna manera en esta sesión hemos tratado de abarcar lo más que hemos podido, ¿no? Siempre va a quedar algo que está en este manual de la 7ª edición. APA tiene publicando desde el siglo antepasado. Ellos empezaron escribiendo un paper y en relación a eso han ido elaborando las normas para que ahora nosotros veamos una 7ª edición enriquecida, con algunos cambios, digamos, en relación a la 6ª que hemos conocido mucho tiempo, ¿no? La 6ª edición estuvo hasta octubre del año pasado. Entonces, ¿por qué hablamos de la importancia? Y aquí hay un tema importantísimo para todos, porque debemos dar reconocimiento a nuestros investigadores. Todas esas obras que les he mencionado de nuestros investigadores a lo largo de los siglos, tenemos que saber citar. ¿Cómo vamos a no reconocer, a dar crédito a los investigadores que ya han tocado el tema que nosotros estamos desarrollando? ¿Sí? En segundo lugar, para usar con ética. Vamos a hacer uso ético de la información. Aquí estamos en un punto importante y los profesores en las universidades nos remarcan esto con mucho cuidado. Debemos nosotros hacer uso ético de las fuentes, sabiendo citar correctamente. Vamos a dar credibilidad, vamos a dar sustento a nuestros escritos, a nuestros ensayos, a nuestros trabajos académicos que nos están exigiendo ahora más que nunca esta rigurosidad que les hablé en un momento, ¿no? Vamos a citar porque debemos argumentar lo suficiente como para decir, este es el problema que yo estoy desarrollando, he identificado mi hipótesis, si ya estamos hablando de una tesis, ¿no? De una tesis en sí misma, o propiamente dicha, vamos a dar sustento, vamos a argumentar, mi hipótesis va a ser la solución al problema, ¿no? Y entonces tenemos que revisar también fuentes adecuadas. Y a eso hablamos, fuentes que vamos a citarlas correctamente en nuestro trabajo final o nuestro informe que tengamos que presentar, ¿no? Eso.
y porque vamos a dar al mismo tiempo acceso a las fuentes. Si yo cito o citamos una fuente correctamente, adecuada, confiable, también nos van a citar otros. Así se forma una cadena, ¿no? De citación. Importante esto, ¿no? Evitar el plagio. No queremos que nos acusen de plagio. A mí no me gusta esa palabra, siempre lo digo, pero vamos a tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, yo les pregunto, y me pueden escribir por el chat, no hay problema, yo los veo, los voy a ver, vamos a ver qué me contestan. ¿Cuál creen ustedes, ya, que es la mejor expresión de estas tres que ustedes ven allí para decir qué es plagio? ¿Cuál de las tres? A ver, quién me contesta? Y lo vamos a mirar o me ayudan mis amigas de formación extraacadémica a ver las respuestas. ¿Cuál creen que es? A ver, ¿sí? ¿Están contestando? Melina, ¿quién está contestando? Ay, perdón, me pasé a la otra. Ya está. ¿Cuál es la mejor expresión para para esta definición? ¿La pusieron? El chat la están colocando, Eva. ¿Están colocando? Muy bien. A ver, me avisan Brit y Jenny cuántas respuestas tenemos y de qué letra, ¿no? ¿Cuál es la mayoría que En su ha puesto? mayoría están ¿Sí? votando por la C y uno que otro por la respuesta B. Ya, la mayoría dice C, ¿sí? Es la mejor, ¿sí? Es la mejor respuesta, es la mejor expresión de lo que es el plagio. Es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Malo, ¿no? Malísimo. ¿Cómo vamos a poner eso? Estamos robando las ideas. Entonces, no vamos a cometer de ninguna manera esta cosa que no me gusta pronunciar, que es el plagio, ¿sí? Otra preguntita, para no hacernos un monólogo. A ver, otra pregunta. ¿La universidad sanciona el plagio? O podría haber puesto todas las universidades, pero estoy poniendo en general la universidad como institución. ¿Es falso o verdadero? Sabemos que existe sanción al plagio, ¿no? De escritos científicos, de trabajos, ¿no? Que tenemos que presentar en nuestras carreras o en la carrera que hemos elegido. A ver, me ayudan Brit y Jenny. ¿Quién dice falso o quién dice verdadero? A ver, ¿quién se inclina por una de estas dos? ¿O cuántos? A mí me gustaría saber cuántos están diciendo, muy bien. A ver, he Muy, iniciado la votación aquí en el... ya, perfecto, muy bien, gracias. Ahí tenemos a nuestra Jenny y Brit, que son súper, nos ayudan en estas cosas. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. La mayoría está diciendo B, Eva. Perfecto, muy bien, muchas gracias, gracias. Todo nos inclinaba por B, por supuesto. Entonces conocemos el reglamento de la universidad, ¿ya? Importante conocer este reglamento contra el plagio que tenemos todas las universidades, ¿ya? Muy bien, gracias. Seguimos. Entonces, nosotros tenemos la definición de la Real Academia y de ahí precisamente saqué la respuesta, porque es, digamos, autorizado, ¿no? Esto es la Real Academia Española ya nos dice que es copiar en lo sustancial obras ajenas. No vamos a hacer eso de ninguna manera. Otros autores coinciden que es usar la investigación, las ideas, afirmaciones de un autor como si fueran propias, sin citar la fuente, ¿sí?
Hay gestores bibliográficos que nos van a ayudar a hacer automáticamente. Yo se los recomiendo así en gran forma que usen los gestores bibliográficos porque nos solucionan el tema y algunos están asociados al APA séptima edición, ¿sí? Y finalmente porque es un delito, ¿sí? Es horrible para nosotros pensar que tenemos una pena privativa de 4 o menos de 8 años, ni mencionarlo, ¿no? No vamos a incurrir en esto. Encontré, por ejemplo, un caso de plagio que me llamó mucho la atención, de tesis de doctorado. ¿Cómo es posible? Ustedes me dirán. En el año 2010 escribe una tesis con ese título, Diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el 2014, Diagnóstico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense, de otro autor, ¿no? En otro año, de otro país, pero eso sí, acá también había otra persona involucrada. Era el asesor. Cuidado, ¿no? Mucho cuidado también. Entonces, imagínense, tenemos que estar muy inmersos. Y una de los párrafos, o perdón, muchísimos párrafos copiados así descaradamente, no solamente eso, sino el contenido, ¿no? Una era de Heredia la hizo en el año 14 y la otra autora en el año 2010. Totalmente descarado, ¿no? Solo se los pongo como un ejemplo. Y vamos a ver entonces qué es la citación. Aquí ya entramos a empezar, ya vamos a ir redactando nuestro trabajo teniendo en cuenta todas las fuentes que hemos coleccionado y que hemos ido seleccionando, evaluando las fuentes que van a ir a nuestro trabajo. Ya tenemos que ir trabajando nuestro informe final y vamos a extraer las ideas de otros documentos. Vamos a hacerlo de manera textual o parafraseada. Y vamos a ver qué es la paráfrasis también. Que van a servir, dice el APA, que van a servir de sustento para mi investigación. Y eso es lo que dice entonces la Sociedad Americana de Psicología, que hace muchos años, como les dije, ya lo dijo. ¿Qué es lo que tengo que citar o cuáles son los elementos esenciales para una citación o una cita? Es el apellido del autor, el año de publicación y la página, ¿ya? Hay algunos casos de paráfrasis y ahora lo vamos a ver cuando hablemos de tipos de cita. La cita directa, copiar textualmente un párrafo. Ojo, párrafo. No más de 2 líneas, 3 líneas, podría ser, ¿ya? Pero es importante. No quiero dejar en la esencia de este autor, importante para mi trabajo, no quiero perder, digamos, la esencia, entonces lo copio exactamente. Pero no vamos a pasarnos y lo vamos a entrecomillar, ¿no? Contrario a esto, a la cita directa textual está la paráfrasis, es decir, vamos a expresar con nuestras palabras las ideas de otros autores, ¿ya? Aquí ya hay todo un desarrollo de la redacción, de la lectura, ¿no? Una suerte de, vamos a elaborar un resumen, vamos a entender qué dice la lectura de este autor y la vamos a plasmar en nuestro documento con nuestras propias palabras. Ustedes me dirán, ¿cuál es mejor? ¿Qué es lo recomendable? La paráfrasis, ¿ya? Vamos a parafrasear. Así ya no nos dicen, este texto que tú estás poniendo es similar a este que lo hemos encontrado en internet, ¿no? Lo que hacen los antiplagios. Nosotros no menciono las marcas, pero hay una serie de antiplagios o programas que podemos pasar nuestro documento, ¿no? Podemos pasar nuestro documento y nos establecen la similitud que hay entre un párrafo que nosotros hemos puesto, y si no lo entrecomillamos, como ven ahí en la diapositiva, nos van a poner como similar, ¿ya? Nos van a levantar ahí
una observación de que estamos copiando si no ponemos las comillas. Miren lo que pasa. Cuando usamos las primeras comillas de inicio y no ponemos la final, ese antiplagio también nos observa. Mucho cuidado, no se olviden. El párrafo que ustedes están copiando exactamente, cierren, abran y cierren las comillas. Es una recomendación. Lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, ¿no? En una cita directa parentética. Parentética usa APA, es una traducción de parenthetic en inglés, es entre paréntesis, ¿ven? Y como hemos copiado exactamente, vamos a poner la página. Todos los escritos que nosotros vamos a desarrollar son una ruta al lector o a nuestro asesor o a nuestro profesor. Tú dices que lo has sacado de la página 18. Vamos a comprobar. Entonces, cuanto más detallados en este sentido seamos, quienes nos leen, quienes revisan mi trabajo, van a encontrar exactamente la ruta, ¿no? Van a ir directamente a la cita o al texto de donde lo hemos extraído. Y el segundo ejemplo que ven en la parte baja, según Rivero, abren paréntesis el año, abren comillas y la página la ven al final del párrafo. Cierran comillas y al final del párrafo la página. No se olviden, esta cita se llama narrativa. Es una cita narrativa. Y eso es una de las cosas que también yo se las recomiendo, ¿ya? Usen la narración. Usen como si ustedes leen y luego reproducen con sus palabras como si estuvieran contando, ¿no? Así. Los estados financieros, dice en la paráfrasis, aquí ya cambiamos, ¿no? Ahora, ojo, la paráfrasis no es cambiar las palabritas así, las voy esta de acá la voy a poner adelante, la de final la voy a poner, no, no es así. O al medio, no. Es expresar con las palabras lo que hemos entendido de ese texto que hemos leído, ¿ya? De la misma manera, la paráfrasis, y ahora me preguntarán por qué no tiene página. ¿Les ha tocado en algún momento que les han dicho, ¿y por qué no me pones la página en una paráfrasis? Bueno, pues sí, yo tuve el caso de un alumno hace mucho tiempo que me dijo, el profesor me está exigiendo que ponga la página, si es una paráfrasis. Perfecto, le dije. APA no te exige que pongas la página cuando es paráfrasis. Pero, para mayor detalle, hay que ponerla. Hay que ponerla, ¿ya? Mi recomendación es mejor ponerla, porque entonces el profesor o nuestro asesor de tesis va a comprobar que parafraseé, ¿sí? Exacto, yo sí lo usaría. Y el segundo ejemplo es una narrativa, ¿ya? Igual, no lo pone en la página, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí estamos hablando de menos de 40 palabras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de 40? Podemos nosotros reproducir una cita directa, estoy hablando textual, ¿ah? ¿Con más de 40 palabras? Claro que sí. Sí lo pueden hacer. Y fíjense en el ejemplo. Hay una sangría, ¿no? Hay una sangría que APA lo establece. Tranquilamente ustedes pueden, ahorita vemos el número, los centímetros, o está expresado en pulgadas o en centímetros. Ahí lo ven. Y al final, en este caso, estamos redactando narrativamente. Y en una cita parentética, al final, entre paréntesis, va el apellido del autor, el año y la página. Ojo, la página tienen que poner acá, porque es una cita directa, no tiene comillas, pero la sangría ya está advirtiéndonos que estamos copiando exactamente. Ya no usen comillas. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Les parece claro o tienen alguna pregunta por allí que no quede
ninguna duda sobre esto, porque lo van a usar. ¿Puede repetir qué es una sangría? La sangría es usar el tap, ¿no? Ese tap que dos flechitas, una que se encuentra con la otra. Es más o menos el no usar la barra espaciadora, lo recomienda el APA, ¿no? Usar el tap, que más o menos, ahorita les digo, creo que en la otra diapositiva está, ¿ya? Ahorita les digo, la sangría, ¿cuánto lleva? ¿Ya? Ahí está, creo, ¿no? ¿Lo ven? Ahí está, me están indicando las flechitas, los elementos. Ya, perfecto, sí, en esta está. Vámonos a la anterior. Perfecto, creo que en esta está. A ver, ya. Es 1.7, algo así de centímetros. Ya, yo les voy ahorita les consigo Entonces, cuando nosotros, todo depende qué es lo que vamos a poner ahí, ¿no? Todo depende qué es lo que vamos a citar textualmente. Creemos que es muy importante poner esa definición o ese concepto. ¿Ya? La sangría la van a hacer con el TAP, ¿sí? Con el TAP, pero va todo en un solo bloque le llaman. Todo en un solo bloque. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me avisan nomás. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Disculpe, es que entiendo que se pone el apellido, el año y la página, pero sí. ¿Cómo le hago saber a mi profesor de que es la página de tal libro? O sea, no tengo que poner el nombre del libro ni nada. Ah, muy buena pregunta. Cada cita se debe cumplir el principio de que va a ir a la referencia bibliográfica. Y eso es la segunda parte. Cada cita que hagamos, cuando mi profesor, supongamos, voy a la anterior, a esta, ¿no? Acá solamente estamos hablando de cita en el texto. En la bibliografía, lo que llamábamos bibliografía, o en las referencias bibliográficas van todos los datos completos. Inclusive, si tu libro ha sido un libro electrónico o una revista electrónica, un artículo electrónico sacado de internet, va a la URL. ¿Qué hace mi asesor? Clic en la URL y comprueba la página, comprueba el texto. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Y el URL lo pongo al final, ¿no? De todo. Se va al final. Sí, eso lo vemos en la segunda parte. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Gracias más bien por la pregunta, porque hay que ir viendo de dónde sale esto, ¿no? Pareciera que está en el aire. No, hemos separado nosotros, pero todo tiene una razón. Entonces, debe cumplirse el principio, que cada cita tiene un equivalente en referencia bibliográfica. Esto es simplemente para cumplir con el texto, en el texto. Exacto. Aquí hay otro modo, pero como bien dice el APA, no es obligatorio proporcionar un número de página. Pero si mi profesor me dice, no, vamos a poner la página, la ponemos. ¿Ya? APA no me exige, pero sí, si hay la exigencia, mejor. Para mí, como les dije anteriormente, es mucho mejor. En una cita, en una paráfrasis, solo va el apellido del autor y el año. Buenas tardes. Sí. En el ejemplo que acaba de quitar, tampoco había comillas. A ver, este es paráfrasis. Sí. No hay comillas. No hay comillas. Pero puede haber página. Opcional. Yo deseo ponerle la página, lo pongo. Para mejor comprobación de mi asesor. Ah, tú has parafraseado. Muy bien. Pero el profesor dice, no, mejor voy a comprobar. Y se va al texto, ¿no? Y por eso les decía, si quieren o desean, ponen la página. Pero APA no te obliga. ¿Sí? ¿Quedó claro? No va comillas, porque estamos hablando de paráfrasis. Si ustedes se fijan en este texto, en el anterior, también sigue siendo paráfrasis. Vamos a ver el anterior. Ajá, acá sí era paráfrasis. Dice, los estados financieros son informes contables que resumen la situación económica y financiera de una empresa.
¿Ya? Vamos a ver. Los estados financieros nos dan información contable sobre la situación. Distinto, ¿no? ¿Sí? Distinto. Esa es la diferencia entre la cita directa con comillas y la paráfrasis. Algunos le llaman cita indirecta, pero yo no he encontrado la traducción exacta en el manual APA para una cita indirecta. Usan indirecta, pero yo no usaría la cita indirecta. Uso paráfrasis, ¿ya? Que quede bastante claro esta parte, ¿sí? ¿Quedó claro? Listo. Nos vamos a revisar artículos, tesis, con muchos autores, ¿no? APA tiene resuelto el tema cuando son más de uno, o en este caso, con un autor no tenemos problema, ¿sí? En una cita narrativa, ahí tienen el ejemplo, va Rivero, abren paréntesis, 2014. Y en una parentética que va al final del párrafo, simplemente encierran Rivero, 2014, entre paréntesis. Dos autores unidos por una conjunción y, nada más. Me preguntan, ya yo me adelanto, ¿sí? ¿Puedo usar el asperson? Sí, por supuesto que lo pueden usar, ¿sí? En inglés usan este símbolo que significa y, ¿no? Pueden hacerlo, no hay problema. También siempre me preguntan eso. 3 o más autores. APA te dice, nombras el primero y usas la expresión et al, que significa y otros. Pregunta, ¿puedo usar y otros en español? Por supuesto. También se puede usar en español y otros. Nadie les va a hacer ninguna observación si ponemos en español. Pero esa es una expresión latina, ¿no? Que significa y otros. Y ustedes me dirán, ¿y si hay más de 9, más de 8 autores? También está tipificado en las normas APA. Ya ese es otro tema. Hay otra... Pero con el gestor bibliográfico que yo les menciono, o no quiero decir la marca, pero también está muy bien resuelto, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien quería preguntar? Adrián, creo, ¿no? O ya fue, ya preguntó. No, aquí estoy. Ok, muy bien, Adrián. No entendí muy bien cuál era la diferencia entre una citación narrativa y una citación parentética. Ya, simplemente, vieron en las anteriores, la narrativa es cuando yo voy parafraseando, ¿no? Mejor, vamos parafraseando, explicando un concepto, como el de los estados financieros. La cita parentética va al final del párrafo, encerrada entre paréntesis. Vamos a ver el ejemplito de la cita directa. Acá está. Esta de acá, que es una cita directa con una cita parentética, es porque está encerrada entre paréntesis, con los 3 elementos que hemos dicho. Una cita narrativa es cuando estamos hablando así, miren, otro estudio sostiene que, y estamos usando a la vez una cita en bloque, ¿no? Estamos reproduciendo en bloque un concepto. Podríamos hacer, vamos a ver si en la anterior también está la cita parentética, pero en el cuadrito está más también, ¿no? Lo mismo. Narrativa. Les voy a hacer uno, ya, acá está. Según Rivero, ¿vieron en esta? Esta es una narrativa. Según Rivero, o podríamos poner Rivero, entre paréntesis 2014, y sigo hablando, sí, sin paréntesis, sin comillas, puede ser que estoy narrando prácticamente algo que dice Rivero y con mis palabras. Eso es una narrativa. En el paráfrasis también, ¿ven?
Cuando yo hablo con mis propias palabras, puedo hablar narrando, ¿no? Vamos narrando. Rivero 2014 afirma que los estados financieros nos da información, etcétera, etcétera. Esa es la forma. Y la parentética va al final del párrafo. ¿Se dan cuenta? Eso es al inicio, la mención del autor y el año al inicio, en narrativa. ¿Quedó claro, Adrián? Sí, muchas gracias. Muy bien. Eso es un arte, ¿no? Eso es todo un arte. El escribir, el redactar, es todo un arte que vamos a ir desarrollando también conforme escribamos, ¿no? También. Esto ya lo vimos, la cita de varios autores, ¿no? Y hay un caso muy recurrente, no sé si les ha pasado o les ha tocado citar una institución, ¿no? También hay instituciones como autores, en este caso hemos puesto al Banco Central de Reserva. Por primera vez van a usar ustedes esa expresión, ¿ya? Van a poner Banco Central de Reserva, BCRP, 2018. En una cita narrativa, vamos a usar de esa manera, y en una cita parentética, fíjense la diferencia, ¿no? ¿Por qué vamos a poner la sigla? Me preguntarán. Porque en la siguiente cita ya no vamos a poner todo completo, ¿no? Estaríamos como redundando, y es mejor decir qué significa Banco Central de Reserva. Porque si yo uso directamente la sigla, difícil para quien me lee, ¿no? Quien me lee me va a decir, mi tesis está en el repositorio de la universidad, y me va a leer, digamos, un ciudadano de otro país. Entonces dirá BCRP, ¿qué es? Entonces, la primera vez lo ponemos completo. Entre paréntesis va la sigla en una cita narrativa y el año. Pero en una cita parentética que va al final lo van a poner de esa manera. Y en las subsiguientes van a solamente citar, porque podemos en una primera vez, en una primera, digamos, hoja o página de nuestro trabajo, va a ir completo. En las siguientes páginas vamos a repetir este autor, ya no usamos completo, ¿sí? ¿Quedó claro? Esto no es muy complicado, pero hay que hacerlo porque nos abrevia, ¿no? Nos abrevia mucho tiempo. Una consulta. Sí. ¿Se me escucha? Ah, ya. Sí. En la cifra parentética, perdón, en la narrativa, ¿no tendría que poner Rivero y el año en cursiva? Esa es una. Y la segunda es cuando pongo la narrativa, o sea, pongo según Rivero, bla, 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 parafraseo, al final del texto vuelvo a poner la cita, o sea, ¿Completa? ya No. Solamente va la página. A ver, ¿sí? ¿Lo vemos? Lo vemos en el ejemplo. ¿Ya? A ver. Y otra cosilla, también puso Sí. en la narrativa, según Rivero, y los en mayúscula. ¿Eso es en mayúscula tal cual? O sea, o anterior. A ver, vamos a verlo. Esta en la anterior, esta. ¿Sí? Ajá, acá hay una según narrativa. Rivero 2014, ¿eso empieza con mayúscula o...? Ah, no. Ahí depende de dónde estás. Podría haber habido un punto seguido, ¿no? Pero ahí sí hay un error. ¿Ya? Ok. Sí, va L minúscula, ojo. ¿Ya? ¿Y porque ese estamos... Rivero 2014 puede ser en cursiva o no? ¿O lo No, dejo? no. No, APA no te pide cursivas en el texto. Es muy raro. Cursivas se usan cuando reproducimos en inglés. Déjame ver eso. Yo te voy a alcanzar. Déjame tu correíto Sí. con Brit
me parece, ahí sí ya tengo que ver el manual. No he visto el uso de cursivas en el texto, salvo que sean algunos casos específicos, que me parece haberlo visto en idioma inglés, pero no va a ir, no iría acá nada con cursiva en este caso. ¿Ya? Ok, ¿Quedó claro? gracias. Cristian, Cristian quiere preguntar algo. Sí, ¿nos puede compartir el manual de situación que maneja la universidad? Por supuesto, eso ahí, no sé si lo tengo al final, ya, yo lo busco en ese momento y se los voy a poner, se los paso a las chicas para que lo pongan en el chat, ¿ya? Voy a Gracias. anotar un segundito, sí. Tenemos 2 manuales aprobados, es el manual de presentación, cómo pongo las letras, qué fuente uso, porque ahora la 7ª es con fuentes, ¿no? Las fuentes Georgia se usa, además de Times New Roman, podemos usar Georgia, Calibri, y con el número de la fuente, o sea, el size, el tamaño de la fuente, ¿sí? Entonces, y tenemos el otro que es el manual de citas y referencias. 2 manuales que tenemos aprobados, ¿sí? Muy bien. Sandra, no, perdón, estaba entrando. Pensé que quería preguntar. Muy bien, sí, Cristian, no te preocupes. Yo les paso el link donde están nuestros los Hola, 2 Eva. manuales. Estoy poniendo el link en el chat de la página de biblioteca donde sale la guía de trabajos de investigación y la guía. Muchas gracias, Brit. Muchas gracias. Aquí nos quedamos, ya. ¿Les ha tocado el caso de un autor con 2 obras en un mismo año? Creo que sí, ¿no? Les ha pasado eso seguramente. Entonces, vamos a diferenciarlos con una A seguida del año, como ven en la diapositiva, y la segunda obra con una B. Esto lo hace también el gestor bibliográfico que les menciono, ¿ya? Hay un gestor bibliográfico que lo hace de manera automática. Simplemente lleno mis campos adecuados y esta asignación de la A y la B la hace el gestor. Por ejemplo, esto va a ser el gestor. Cuando vaya a mi bibliografía, a la referencia bibliográfica, lo voy a ver así. Este profesor o este investigador hizo en el 2009 desempeño de la microempresa familiar en el Perú, en la revista Apuntes. Ay, se me pasó un punto, no le hagan caso a eso. Y en el mismo año hizo otra obra, Determinantes del desempeño del trabajador independiente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fácil, ¿ya? Eso es facilito. Cita de autores con el mismo apellido. Nos vamos a encontrar 2 autores con 2 obras distintas en diferentes años, pero uno se llama Juan, por ejemplo, y el otro se llama Tomás. Los diferenciamos con la inicial de su nombre. Fácil también, ¿ya? Con la inicial de su nombre. Pero ustedes me dirán, y ahora los 2 empiezan con J, se apellidan Taylor, esto es más difícil. Los diferenciamos con el nombre completo, como lo ven, así iría en la cita, en este caso, parentética, ¿no? Hemos hecho un caso solo de cita parentética. Uno se llama Johan y el otro se llama Yulisa, entonces le ponemos el nombre completo, completito. Esto es importante. Fíjense, nosotros realizamos listas, vamos a hacer estudios con personas y estas personas nos van de repente a enviar algún dato importante, probablemente de su empresa o algo así, les hacemos y no sabemos cómo citar esto. Esto va a ir en la cita de esta manera, pero no la van a registrar en las referencias, ¿ya? Las comunicaciones personales en donde nos han revelado algún dato importante y para la tesis o el escrito,
van a ponerlo de esta manera, ¿ya? Según las estadísticas, supongamos, ese es un ejemplo, digamos, al azar, ¿no? Que hemos encontrado. Pero me lo ha revelado B. Chávez, coma, en una comunicación personal, la fecha y el año, ¿ya? No se olviden. Va la inicial del apellido del emisor, o sea, quien nos alcanzó la información, la frase comunicación personal y la fecha. Ya está, la fecha exacta. Lo van a narrar, lo van a registrar en su escrito de esta manera. No hay referencia equivalente, no hay. Este es el único caso, además de las comunicaciones personales. Aquí hay otros ejemplos que también se los dejo, cuando es narrativa y cuando es parentética. ¿Lo ven? Sí, hay forma de ponerlos también en esos dos casos. La parentética al final nuevamente y al inicio la cita narrativa. Pero así, de esta manera lo van a poner con paréntesis la parte de comunicación personal. Y acá todo encerrado en el paréntesis. Estos datos, sí, Diego, sí. Disculpe, el correo lo van a mandar, el PPT lo van a mandar después de la reunión. Sí, por supuesto, lo van a tener. Ahí ya yo me pongo de acuerdo con Brit y Jenny y les van a enviar, no hay problema, todos los que están en el taller. Citas de participantes en una investigación. Ya, miren, nosotros también vamos a hacer en nuestros estudios de campo focus, por ejemplo. Focus o datos que nos han revelado el director de una empresa o de un, no sé, de un colegio. Por ahí tenemos un ejemplo. Son entrevistas anónimas, son personas que nos han alcanzado datos, pero no nos han dado su consentimiento de poner sus nombres, ¿ya? Estos entrevistados de ninguna manera van a poder, vamos a revelar sus nombres, ¿ya? Entonces, pero hay forma de citar. No es imposible ponerlos. Por ejemplo, el estudio se realizó en un colegio de educación básica en Lima. Los administradores proporcionaron documentos que contienen las pruebas, los puntajes, y ustedes van a tener los datos, ¿no? Pero no revelan los nombres de las personas que se estudió, que se estudiaron. Puede ser, ¿ya? Si no logramos el consentimiento informado, no lo ponemos de esta manera. Entonces, al final decimos, se utiliza estos datos para contextualizar el impacto de nuestra investigación, perdón, de nuestra intervención. Punto. Nada más, ¿ya? Así lo van a poner. Cita de cita también se van a encontrar ustedes que, bueno, no han conseguido la edición original. Voy a citar este autor que lo encontré en este otro. O este autor cita otro autor, ¿ya? No usemos con mucha, digamos, frecuencia. No lo usemos, ¿ya? Usemos mejor la obra original. Es la recomendación también, pero existe. ¿Ya? Supongamos que no hay la edición de esa obra, o es importante, o es un autor del siglo pasado, antepasado, y queremos citarlo. ¿Ya? Ahí tienen el ejemplo y cómo lo vamos a citar en este caso, ¿no? Se usa la frase como se citó en, ¿no? Tanto narrativa como parentética. Voy a avanzar para llegar a las referencias bibliográficas y no nos gana el tiempo. Todo esto lo van a tener, no se preocupen. Cita de múltiples trabajos en el mismo paréntesis, cita de trabajos múltiples. Van a tener que revisar, ¿no? Autores, 2, 3, depende, que nos ilustren sobre un concepto específico. Estos 3 autores que ustedes ven ahí citados me han dado el alcance de un concepto, de una idea importante, y los voy a poner. Esto sí es bastante recurrente y dice mucho de ese trabajo que hemos hecho de coleccionar las fuentes
que son el insumo para mi trabajo. ¿Ya? Dice mucho de la calidad de nuestro trabajo en este sentido. Es importante. He revisado, concluido. Puede ser que yo revise un autor que se opone a otro y puedo dar mi posición también. Ya esto es un trabajo, digamos, más exquisito en un trabajo de investigación para registrar a estos autores de esa manera, ¿no? Una pregunta. Sí. En este caso no se podrían las páginas. Se trata de hacer en este caso, como son 3 autores de distintas obras que van a aparecer después en mis referencias bibliográficas, hacerlo de forma narrativa, ¿ya? Siempre la recomendación, perdón, parafraseada. Narrativa, parafraseada, parece que van las dos cosas juntas, ¿sí? Buenas tardes, tengo una consulta. Sí. Con respecto a las fuentes, por ejemplo, hay trabajos que dejan diciendo tienen que usar la fuente Arial para todo el trabajo. Y en la parte de asignar la bibliografía, ¿lo ponemos como Times New Roman o con la fuente que el profesor nos dijo? Se usa la uniformidad en todo el texto. O sea, tú iniciaste con una fuente y terminas con esa. Terminas todo. No he encontrado solamente el tamaño de la fuente para las notas, por ejemplo, en las tablas, ¿no? Que eso lo podemos ver ahorita. ¿Ya? Esto de los 3 autores separados por punto y coma. Pero la recomendación y lo que dice APA es que uses siempre la misma fuente para todo tu texto. Se citan indicando las normas legales. Esto ha sido sí un trabajo un poco de adaptación, ¿no? Nuestras normas no son las mismas normas legales que Estados Unidos, ¿no? Que es donde se ha creado el APA. Entonces, la verdad que nosotros hemos tenido que revisar otras fuentes, tenemos que ver otras realidades de América Latina, pero hemos adaptado tal cual dice el APA. El APA dice, ¿cómo lo vas a poner en la cita, en la referencia bibliográfica? Lo tomas de allí y lo pones en la cita. Una cosa es la cita en el texto del Decreto Supremo número 048 y otra es los datos completos cuando lo vemos en la referencia. Ahorita lo vamos a ver eso. Citas y tablas. Usen la frase como se muestra en la tabla número tal, porque las tablas están numeradas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, depende de lo que estamos escribiendo, ¿ya? ¿Por qué tenemos que recurrir a las tablas y las figuras? Porque son elementos complementarios, ¿ya? Usémoslos como complemento de nuestro texto sin interferir el texto. Si nosotros vamos a poner una figura toda colorida y todo, bueno, me va a distraer la lectura, ¿no? Cuidado, con mucha mesura, con mucho cuidado el uso de las tablas. Las tablas complementan el texto. Y esto ya podríamos hacer toda una sesión completa, solo vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Las tablas tienen elementos importantes que los tenemos que considerar. El número de la tabla, ¿ya? En la parte superior, número de la tabla. Por eso les he querido reproducir esto del mismo manual APA, para que se den cuenta la forma, cómo debe ir una tabla. ¿Ven? Es una tabla, digamos, que va a ilustrar un texto, que está explicando algo del texto mismo. Tienen el número en primer lugar. Segundo elemento, título de la tabla. Tercer elemento, el cuerpo donde van las cifras de la tabla. Ustedes me dirán, solo puedo poner una tabla con datos estadísticos. No. Una tabla está definida como un conjunto de filas y columnas. Filas y columnas que expresan un concepto. Puedo expresar un concepto, una definición de,
podemos hacer, por ejemplo, una tabla de nutrición, ¿no? Y no es necesariamente números. Puedo hablar de la nutrición en los niños, en los adultos y hacer una tabla. Eso sí, está definido como una tabla. Y el otro elemento importante, la nota, no se olviden, va en cursiva la nota, acá sí hay uso de cursiva, punto, todo lo que nosotros queremos explicar de la tabla, las llamadas en asterisco, de dónde hemos sacado esta tabla, podemos haber reproducido la tabla de algún organismo o de un, por ejemplo, del INEI, podemos haber sacado de datos de la OMS, de salud, etcétera. Pongámoslos en la nota. Ahora me preguntarán, ¿cómo? Tony, sí, dime, Tony. Esa estructura tiene que estar, es obligatoria, ¿no? O puede haber algunas variaciones. ¿En qué sentido? Es obligatoria de que tengan estos elementos, depende de lo que estás elaborando. Y fíjate, en este caso hay un formateo, ya, en Word, no van bordes, ya, no hay bordes, ¿se dan cuenta? Tal cual la ven, hay bordes en las filas, pero no hay bordes en las columnas, ¿no? O entre cifra y cifra. Tal cual la ven, así se tiene que hacer. No sé qué tipo de variaciones, dependiendo de la tabla, dependiendo de lo que estás poniendo. Y cuando reproducimos, lo que he visto es que reproducimos de otras fuentes y no llevan esta... Tratemos de guardar mejor, porque si vamos a publicar, si vamos a llevar esto a una publicación importante, es mejor seguir todas las pautas de APA, ¿ya? No nos compliquemos probablemente en otro tipo de escritos, pero tratemos en lo posible de que sea así, ¿ya? Perdón, pensé que era Ren. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, entonces ponemos el número de la tabla, el título de la tabla, la estructura, la forma que tiene la tabla con sus separaciones, y la falta de líneas laterales, y la nota al final, ¿verdad? Y la nota final, ¿ya? En la nota van a explicar todo lo que crean conveniente, todo lo que no haya quedado. La tabla debe hablar por sí sola, es decir, hasta con la nota, ¿no? Si yo quito esto, lo quito del texto, debo entenderlo. ¿Por qué? Porque la nota me ayudó. La nota me ayudó muchísimo para poder establecer esa explicación, ¿no? Esa aclaración. Por eso hay llamaditas con asterisco, porque puede ser que no se entiendan los números ahí, y las fuentes, ¿ah? Porque esto no lleva referencia bibliográfica. Por eso la tabla es un elemento que por sí solo se vale por sí mismo, como diríamos, ¿ya? Ahí van a explicar en la nota, por eso ven una nota bastante amplia, ¿no? Bastante extensa, diría yo. Pero complementa, es un elemento complementario al texto que estamos escribiendo. Aquí tienen una figura. ¿Qué dice APA en relación a la figura? Sí, Mark, dime, Mark. Me hizo una consulta, ¿cómo hacemos para que una tabla se distinga de que nosotros la hemos hecho o de que le estamos extrayendo de algún paper o de algún lugar? Miren, cuando nosotros lo tomamos de otra fuente, tal cual, en la nota que vamos a elaborar nosotros, vamos a poner tomado de, adaptado de, ¿ya? De tal fuente. De Kotler, marketing aplicado, qué sé yo, ¿ya? Y el año. Entonces, diferencia, porque ustedes me preguntarán, y yo creo que voy por ahí, digamos, adivinando un poco. Hemos estado usando elaboración propia, ¿no? APA no está tipificado esa palabra o ese concepto dentro. Hemos revisado el APA y no existe elaboración propia.
Lo que podemos es explicar. Esta tabla obedece a digamos, la simbología, supongamos, estoy inventando algo, ¿no? O responde a la encuesta realizada a 100 alumnos. Miren, eso ya es parte de, como les digo, la redacción, la forma como vamos a explicar esa tabla. ¿Ya? No vamos a usar elaboración propia porque no está en ninguna manera. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? No veo su nombrecito, pero Yo están tengo levantando. Sí. Otra duda. Ahora, he visto tesis que en vez de la palabra nota que va después de la figura utilizan la palabra fuente. ¿Es correcto? No. Va la palabra nota, luego punto, ¿no? Nota, punto, nota en cursiva, punto, y comienzas a explicar. Explicas la tabla. Y ahí va la fuente. Ahí va la fuente. Entonces, digo, este gráfico o esta tabla, ¿no? Ha sido elaborada en base al capítulo tal de Kotler, décima edición, ahí comienzas a explicar, ¿ya? Porque si no lo ponemos de esa manera, no es también citar, ¿no? Estamos citando correctamente. Esta es una citación de las tablas. Entonces le tenemos que dar el crédito de donde lo hemos sacado. Ese gráfico, por ejemplo, por más que lo haya elaborado yo, siempre nos hemos basado en alguien, ¿no? ¿Quién inventó esos gráficos? No son míos, yo no he inventado los gráficos. ¿Cómo va a ser eso? Lo que yo he puesto son los datos. Entonces, ¿de dónde saqué los datos? De la encuesta que hice, a este grupo de segmentos, A, B, C, D, etc. ¿Ven? Esa es la diferencia. Disculpe, profesora. Sí. ¿Tengo que reproducir el gráfico o puedo tomar una captura y pegarlo en el documento? Puedes reproducirlo en tanto te sirva y en la nota le pones tomado de, por supuesto, que se puede hacer. Gracias. Pero también se puede elaborar. También puede ser elaboración en el momento de nosotros. En el momento que hemos realizado el estudio de campo o, como les digo, la encuesta, ¿no? Porque eso, o reproduzco algo del INEI, abajo pongo de dónde lo saqué, nota, punto. Esta tabla, este gráfico ha sido extraído del informe económico del INEI del año tal. Ya está. Con eso ustedes salvada la situación. Figura es todo lo que no sea tabla. Así dice APA. Figura. Puede ser ese gráfico que ven allí, puede ser una foto, puede ser un mapa conceptual, puede ser todo lo que no sea tabla. Así dice APA, ¿ya? Pueden incluir ustedes aquí. Tienen los mismos elementos. Número de la figura, título de la figura, el cuerpo de la figura y la nota. Ya está. Esos son los elementos. Todo lo que ustedes quieran incluir en el gráfico. Y aquí las referencias rapidito, porque ya estamos, no sé, en la hora, ¿qué hora será? Uy, ya estamos ya nos pasamos de la hora. Vamos a ver rapidito las referencias es el listado, ¿no? Usamos referencias solo, referencias bibliográficas como título, así que eso ya depende la universidad cómo nos dice que elijamos, pero ¿qué dice APA? Referencias bibliográficas, ¿ya? Así vamos a poner, esa es la equivalencia que les decía, ¿no? Entre la cita, a la cita le corresponde una referencia. Entonces ahí voy a ir a la fuente directamente, ¿ya? Con la URL, que es para lo electrónico, para las revistas electrónicas, los artículos, etc. Ahí tienen un ejemplo de un libro electrónico con la URL que alguien me mencionó,
¿ya? Si tienen preguntas, nomás me avisan, o si tienen alguna duda por ahí les ha tocado. Ahí están los elementos, les dejo en la parte baja los elementos de cada ejemplo, o sea, cuáles son los elementos en cada caso. Esto es un capítulo del libro. ¿Les ha pasado? ¿Y por qué lo pongo? Porque es muy típico, digamos, las dudas que a veces nos queda, ¿no? Aquí tengo el libro. Los editores son 2 autores, 2 personas. Ellos son los autores de la compilación. Ustedes me dirán, no, pero son editores. No, un momentito. El editor es el que compila. ¿Qué está compilando? Como ven en el índice que les muestro acá, varias contribuciones de autores sobre un tema específico. ¿Ven? En el índice, el contenido de este libro tiene una contribución o un artículo o un capítulo dentro de este libro, pero que tiene una autoría, ¿no? El capítulo que se llama Complejidad, Subjetividad, etcétera, está escrito por Manuel Alcántara. Los políticos y sus entornos está escrito por Rolando Ames. Entonces, los autores del libro son ellos 2, Manuel Alcántara y Santiago Mariani. La política va al cine. ¿Cómo lo referencio? ¿Cómo lo llevo a mi relación de referencias bibliográficas? De esta manera. El autor del capítulo. Yo elegí los políticos y sus entornos desde el cine. En el libro, van los datos del libro. Ahí abajito tienen ustedes los elementos. En M. Alcántara y S. Mariani, ahí sí le digo que son los editores. ¿Ya? Entre paréntesis CD. La política va al cine, ese es el título del libro, porque he tomado el capítulo, pero tengo que mencionar el libro. Las páginas, la universidad, ¿no? La editorial, en este caso la Universidad del Pacífico. Páginas y la URL, la dirección electrónica donde encuentro este libro, porque lo tenemos a texto completo en el repositorio UP para que lo lean. Ahí tienen. Un artículo de revista, ahí tienen los elementos, ¿ya? También. Esto es lo que van a registrar ustedes en las referencias bibliográficas. Nuevamente lo digo, diferente a la cita, ¿no? Que quede bien claro esta parte, ¿ya? Si tienen preguntas, me avisan nomás. Artículo de periódico con mucho cuidado. ¿Por qué les digo con mucho cuidado? Porque es mejor ir a la fuente principal. ¿Quién tiene el precio de las cervezas populares No, pero ustedes me dicen es un artículo. A ver, ¿quién me dice por qué tengo que tener cuidado? A ver si alguien me dice, o están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo, me lo dicen, ¿sí? Porque hay un porqué. Si ustedes me lo dicen, yo feliz. Miren, puedo usar el artículo siempre y cuando no tenga la fuente original o la fuente académica o la fuente que me va a dar el dato exacto, ¿no? De repente, claro, es un artículo, es importante. No, el otro día me dijeron, no, pero es un autor de renombre, de nivel, ¿no? Me dijeron, no, hay que tener mucho cuidado. Y ustedes van a darse cuenta por qué. Si alguien me lo dice, yo feliz. A ver si alguien me dice por qué hay que tener cuidado con los artículos de periódico. Por ahí los dejo. Ahí. A ver. En el chat Adriana dice, porque es mejor ir directo a la fuente, es más verídico. Ya, pero ¿qué tipo de texto es el que yo veo ahí, en el artículo de periódico? ¿Qué tipo de texto? O sea, ¿cuál es en lugar de decir qué tipo de texto, qué tipo de... Como opiniones. Exactamente, ¿no? Son a veces opiniones personales, o si no dice, bajará el precio del pollo, por esto. Sigue siendo una posibilidad, ¿no? No es algo concreto, a eso voy, no es algo concreto. Puede ser un medio, sí, por supuesto, puede ser un medio, pero yo voy más allá. El precio de las cervezas, qué sé yo, ya.
Ah, perfecto, el precio de la cerveza. Este autor opina, pero este autor es un economista. Ya, perfecto. Voy y compruebo con otras fuentes, porque es así. La investigación científica, la investigación nos lleva a revisar más bibliografía. Si este opina de esta manera, este de acá dice que no, ¿no? Este dice que los precios van a bajar y este dice que los precios van a subir. Entonces tengo que revisar más bibliografía. A eso nos lleva la investigación. El APA lo vamos a tener como un elemento importante para organizar nuestro escrito. Pero ¿cuál es el trabajo más importante que vamos a hacer nosotros? De revisar la literatura, ¿no? Es muy importante esa parte. Páginas web también, con cierto cuidado, hay páginas interesantes, hay páginas que podrían darnos datos importantes, pero hay forma de ponerlas en nuestras referencias bibliográficas, que yo se las dejo, siempre si hay un autor de lo que se está expresando, hay que ponerlo, hay que poner el sitio web, cómo se llama, en este caso el sitio web es APD, y así, ¿ya? Las tesis también, importantísimo, vamos a usar mucho nuestro... Sí, Fabiana. Dime, Fabiana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Buenas. ahora, por ejemplo, ¿cómo podríamos citar declaraciones que hayan hecho, por ejemplo, personas importantes políticos, pero en Twitter, en redes sociales? ¿Cómo podemos citar eso? Ya, dependiendo del dato, dependiendo de lo que estamos escribiendo, podemos citar lo que están expresando sobre, por ejemplo, la economía. Yo estoy escribiendo algo sobre la economía, ¿ya? Vamos a escribir algo sobre la pobreza. Y un candidato está expresando algo sobre lo mismo. Lo puedo poner porque después yo voy a hacer de repente una crítica, ¿no? Voy a dar mi opinión en mi escrito y puedo expresarlo tal cual lo está diciendo. Y vamos a usar una cita directa, no muy extensa, puede ser 2 líneas del concepto que este candidato. Tenemos que usar, APA tiene muy bien tipificado cuando sacamos algo de las redes. Sí está tipificado. Yo no lo he puesto. No lo he puesto pero está también tipificado. Yo no tengo ningún problema en enviar también. Les voy a enviar esta respuesta. Está en Facebook. Ah, está en la guía. Voy a ver si puedo... ya que es buena la pregunta, ¿ya? Algo que, por ejemplo, lo han sacado del Twitter, sí, por supuesto, pero hay que saber utilizarlo, no como una fuente, sino lo vamos a citar porque este señor expresó algo que a mí me interesa cuestionar o criticar, qué sé yo. Así lo vamos a usar, esa es la forma, ¿ya? Yo termino y les voy a pasar rapidito, mejor si nos queda ya, si los que van saliendo, no tengo ningún problema en extenderme un poquito, en mostrarles dónde está esta parte en la guía temática que nosotros tenemos, ¿ya? Las normas legales también, cómo van en la bibliografía, en las referencias bibliográficas, ahí tienen el modelo, cómo hacemos los datos de la Constitución, también lo tienen ahí, y esta es nuestra guía. Esta es la guía que yo voy a ver, no sé si puedo hacerlo desde acá, vamos a ver si, no, ya, ok. Vamos, me voy, ahí tienen mi correo, por favor, cualquier consulta que tengan, los chicos de la universidad específicamente, necesitan una sesión, están terminando su trabajo de tesis o su trabajo, ya están en el último año o están haciendo su proyecto, lo que quieran, nos podemos reunir, hacemos una sesión virtual, ahora todos estamos en virtual, así que ya acostumbrados un poco, bastante diría yo. Sí, Paula, dime. Señora Eva, muchas gracias por la charla y antes de que termine quisiera preguntarle algo que no puedo encontrar en internet. Yo tengo un artículo de una revista en línea que está en inglés y quiero citarla, pero el trabajo que estoy haciendo está en español. Entonces, no estoy muy segura de cómo hacer la cita.
ahora que he terminado la charla, pienso que la puedo hacer en paráfrasis y poner el autor nomás. Pero si quisiera citar algo exacto, ¿lo pongo en inglés, lo traduzco o cómo lo hago? Sí, la idea, APA dice que lo puedes traducir, por lo tanto es una paráfrasis, es lo más recomendable. Pero si tú quieres reproducir un texto, lo puedes hacer. Y creo que ahí es que no estoy segura, para que vean que no todo se puede estar en cursiva, ¿ya? Déjenme ver eso. Yo, ahí tienes mi correo, por favor, me escribes, me das el dato exacto, ¿sí? Y lo vemos. Y yo te contesto por el correo exactamente con el manual en la mano. Así es, como les digo, el manual tiene más de 600 páginas, es muy extenso y tiene esos casitos, ¿no? Que también hay que hacerlos. Lo recomendable es parafrasear, pero sí se puede reproducir exactamente del original. Sí, sí, Mil Araceli. gracias. Muy bien. Sí, Araceli. Me hice una consulta, digamos, si yo llego a encontrar, tengo una duda que no lo puedo resolver con ayuda del PDF, ¿cómo me puedo comunicar con usted? En mi correo, con mucho gusto. O el de Ulises. Si yo estoy ocupadita, no, igual les voy a contestar. Contestamos todos los correos. Ponme específicamente el caso que tienes y te contestamos por correo, ¿sí? Y ahorita quiero pasar ahí está voy a pasar rapidísimo a la página y les muestro nuestro LibGuides en el, a ver, un segundito, voy a entrar a la biblioteca, lo voy a tener listo para pasárselos y mostrarles esto del Facebook. Sí, sí, claro que sí, o del Twitter, ¿no? Del Twitter, a ver, ahí están nuestros candidatos expresando todas sus ideas y a nosotros nos interesa ponerlo y claro, ellos están expresando algo que nosotros tenemos que ponerlo de manera fidedigna, es decir, no podemos tergiversar ni decir, oye, este candidato dijo esto y no es así, ¿no? Voy a quitar el stop para poner nuevamente la pantallita y me avisan si se ve. Ya, vamos a entrar acá. Share. Muy bien. ¿Ven mi pantalla? Esta es nuestra guía. Muy bien. Se ve, Me voy a ir a referencias. Tienen la parte de citas. Esto es acceso abierto. ¿Ah? La parte de citas. Esto es un trabajo del equipo de biblioteca de la universidad y acá tienen otros recursos en línea. Ahí hacen clic y acá tienen película, YouTube, charlas TED, webinar grabado, post de un blog con cuidado también, ¿ah? Blog, redes sociales, publicación en Facebook, páginas de Facebook, página web, Twitter es muy parecido, ¿ah? Me parece que teníamos Twitter, ya, si no está Twitter, me escriben y yo les digo exactamente cómo es el del Twitter, ¿ya? Acá tienen redes, a ver, ¿este es Twitter? No, este es Facebook. Va el autor, en este caso el candidato, el título del material. ¿Podrían ustedes ponerlo entre corchetes también si es que, por ejemplo, no tiene título, ¿no? Usted dice, ¿de dónde saco el título ahora? Puede ser discurso en el sitio tal, ¿ya? Discurso como candidato en el sitio tal, en Caraballo, por ejemplo, ya. Pero lo ponen en cursiva y entre corchetes, podemos usarlo porque lo estamos poniendo nosotros, ¿no? Los discursos no tienen pues un título exacto, pero lo podemos construir. El nombre del sitio, ¿no? Del sitio y el Facebook, la dirección del Facebook. Ya está. Y ahí tienen ahí un ejemplito, páginas de Facebook también. Sí, pensé que había Twitter, pero me parece que sí, ¿ah? Sí lo tiene el APA. En el manual está completo. Ahí tienen otros ejemplos. Yo les dejo esta guía. Ha sido para mí muy importante transmitirles toda mi experiencia en la universidad como este trabajo, ¿no? Francisco, sí, dime Francisco. Bueno, sí, Buenos días. dijo que iba a recomendar un tipo de app para
usar en las referencias o algo así? Esta es la guía dinámica. ¿Un aplicativo, dices? Sí. Todavía no lo tenemos. Aquí en esta guía temática pueden ustedes mirar los ejemplos, la descripción de la norma y los ejemplos de esta manera, ¿no? Sí, todavía sería buena idea, ¿eh? Muy buena idea. Me estás dando la idea de tener esto en un aplicativo. Genial sería. Me parece que hay, ¿ah? Me parece que hay aplicativos para APA, sí lo he visto, pero son extranjeros. Me parece que he visto. Voy a averiguar bien eso. Sí. Muy bien. Y mi reflexión final es, usemos el APA como un hábito, ¿no? Usemos el APA como un hábito. Las normas de APA nos van a facilitar muchísimo. Espero que esta sesión haya sido o haya estado a la altura de sus expectativas, que usen las normas, que usen nuestra guía que la tenemos aquí y con los casos específicos, por favor, nos escriben a los correos que ya les puse y sigamos investigando, ¿no? Empecemos por investigar. Nuestro país necesita investigadores jóvenes, investigadores en el futuro vamos a necesitar. En estos momentos yo creo que más que nunca. Muchas gracias. Les agradezco a todos por su atención y ahí me tienen a su disposición a través de mi correo. Muchas gracias, Brit. Muchas gracias, Jenny. Ya nos estamos contactando para una nueva oportunidad. Gracias.